Buen día, bienvenidos a esta disertación acerca del derecho penal internacional como cátedra impartida por el doctor Franklin Llanes García como parte del doctorado de Ciencias Jurídicas desarrollado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Tenemos que el derecho penal internacional prácticamente es una de las ramas del derecho, ¿verdad?, que se nos presenta en la actualidad como una realidad emergente de la comunidad internacional. Toda persona, sin importar su nacionalidad ni el lugar donde se encuentra, está vinculada a lo que es el derecho penal internacional. Como parte de la disertación vamos a desarrollar lo que es la jurisdicción penal internacional. Tenemos que la palabra jurisdicción deriva del latín iuri dicere, que significa decir el derecho. Eduardo Couture la define como la función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual por acto de juicio se determinan los derechos de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente factible de ejecución. Todo juez, por el hecho de serlo, tiene jurisdicción. El juez no tiene poder de decir el derecho por mérito propio, sino en virtud de la investidura que le otorga el Estado. En este caso, los jueces estatales o la comunidad internacional, nos referimos a los jueces internacionales. El hecho del sometimiento de un Estado a un sistema normativo como lo es el derecho internacional no implica que el Estado deje de ser soberano o pierda su soberanía, sino que la comunidad internacional es quien le reconoce la soberanía al Estado, establece sus límites de ejercicio y protege su independencia. La jurisdicción penal internacional en el devenir histórico ha pasado por diferentes etapas. Tenemos la primera en la jurisdicción nacional, como su mismo nombre lo dice, está formada por tribunales nacionales que se encargan de lo que sería de actuar tanto como jueces estatales como internacionales al delegar la represión de los crímenes internacionales en los estados que integran la comunidad internacional. Como segunda etapa tenemos la jurisdicción nacional internacional incipiente, que nace con lo que sería la firma del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. La tercera etapa es la jurisdicción internacional imperfecta, que nace con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la creación de los tribunales de Nuremberg y de Tokio, que ya tenían jurisdicción para juzgar los crímenes de guerra contra la paz y la humanidad. Este fue un admirable avance de lo que sería en el derecho, de estos tribunales en el derecho penal internacional. Sin embargo, también han tenido falencias o fallas en lo que es el derecho interno y es la tuitiva de las garantías procesales. Sin embargo, no deja de tener la importancia que tiene como desarrollo de esta jurisdicción. Como cuarta etapa tenemos la jurisdicción internacional plena de los tribunales ad hoc. En esta etapa nos encontraríamos a los tribunales de la ex Yugoslavia y de Ruanda, ¿no?, que son tribunales que fueron creados por organismos internacionales y sus jueces han sido elegidos por el Consejo de Seguridad a propuesta de la Asamblea General. También podemos destacar dentro de esta etapa los tribunales especial de Timor Oriental, de Kosovo, de Sierra Leona y el de Camboya. La otra etapa es la jurisdicción internacional plena que tenemos con la Corte Penal Internacional, que fue creada gracias al Estatuto de Roma, que en sus 128 artículos contiene normas de carácter penal, procesal, penitenciario e institucional. Es decir, también la jurisdicción penal internacional también tiene una clasificación que obedece a diferentes criterios. En este caso tenemos a la integración del tribunal, tenemos la jurisdicción nacional, como su mismo nombre lo dice, son los jueces nacionales que aplican normas internacionales. La híbrida o mixta está formada tanto por jueces nacionales como internacionales. Tenemos, de acuerdo a la oportunidad de constitución del tribunal, tenemos la jurisdicción internacional ad hoc y la permanente. En este caso, la internacional ad hoc se refiere a lo que sería, o la permanente, que digo, a la constitución de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, gracias al Estatuto de Roma, ¿no?, que es el primer tribunal permanente con jueces designados, ¿verdad?, para que juzguen todo hecho criminal que pudiera cometerse en el futuro y que deba ser juzgado.
Tenemos también lo que sería, de acuerdo al ejercicio de la jurisdicción, tenemos a la voluntaria y a la compulsiva. La voluntaria, como su mismo nombre lo dice, se constituye por voluntad del Estado, y la compulsiva es la que es impuesta. En cuanto a la relación con la jurisdicción estatal, tenemos la suplementaria y la excluyente. La suplementaria es en aquellos casos en los que el Tribunal Internacional intervendrá sí y solo sí cuando el Estado no ejerza su propio poder jurisdiccional. Y la excluyente es aquella que desplaza la jurisdicción estatal. Ejemplo de ellos tenemos a los tribunales de la ex Yugoslavia, de Ruanda o de Sierra Leona. Tenemos otra división de acuerdo al ámbito territorial de ejercicio de la jurisdicción. Tenemos la jurisdicción con competencia universal o limitada. Los jueces nacionales, en este caso, en cuanto a la posibilidad de alegar su competencia para juzgar delitos cometidos fuera de su territorio y respecto de personas que no son sus nacionales. Ejemplo de ello tenemos el crimen de la piratería, que es cometido en alta mar. Es uno de los primeros que fueron objeto de reconocimiento de esa competencia universal. ¿Okay? Otro de los puntos importantes a tratar es lo que es la cooperación internacional. La cooperación internacional, desde el punto de vista del derecho penal internacional, se materializa cuando el aparato judicial de un Estado que no tiene imperio, sino dentro de la porción de su territorio jurídico que le pertenece, recurre al auxilio o a la asistencia de otros estados a través de su actividad jurisdiccional. Tradicionalmente veíamos esa cooperación judicial internacional materializada en lo que serían los procedimientos de extradición, los procedimientos de las cartas rogatorias, los exhortos internacionales, que con ellos se procuraba la detención y la captura en territorio extranjero del autor de un delito cometido en el espacio nacional del Estado requirente, ¿no? Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando el tiempo, también ha tenido importante influencia los procesos políticos de integración regional, económica, política, y han ido diversificándose diferentes procedimientos, diferentes asistencias judiciales mutuas entre los estados. Actualmente existen o coexisten varios documentos internacionales que vinculan recíprocamente esa cooperación que existe entre los estados, ¿no? Como los acuerdos y convenios que son suscritos a iniciativa de las Naciones Unidas, otros también que han sido bajo el auspicio de la Unión Europea o de la Organización de Estados Americanos. Ejemplo de ellos tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en materia penal, entre otros. Ante las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, surge lo que es la Corte Penal Internacional, que la Corte Penal Internacional referida a la cooperación internacional se encuentra regulada en la parte 9 del estatuto que la crea, que es el Estatuto de Roma, en sus artículos 86 y 87 y la regla de procedimiento y prueba. Las disposiciones más importantes en materia de fijar obligaciones estatales de cooperación con la Corte Penal Internacional son los artículos 86 y 88 del referido estatuto. El primer artículo, es decir, el 86, obliga a los Estados partes a cooperar plenamente con la Corte en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales de su competencia. Y el artículo 88 obliga a los Estados partes a implementar procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación que especifica la 9ª parte del Estatuto. Quiere decir que la Corte Penal Internacional depende mucho de la cooperación de los Estados para el desempeño de sus funciones, en especial en ámbitos relacionados con los exámenes preliminares, investigación, detención y entrega de acusados, detección y congelación de activos, protección de víctimas, de testigos, ejecución de sentencias, cumplimiento de resoluciones y órdenes de la Corte. Otro aspecto trascendental es referente a las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son aquellas, ¿verdad?, que se encuentran formadas por individuos que están sujetos a una regulación internacional y que cuentan con una serie de miembros, normas, así como presencia internacional. Tenemos que tienen dos tipos, la organización internacional privada, que son las ONG, y la organización internacional pública, que son las OIG. Cada una con sus características propias, ¿no? Tenemos que las OIG o las organizaciones internacionales públicas son asociaciones de Estados, forman parte de gobierno, están
se crean mediante tratados, tienen competencia propia, cuentan con voluntad autónoma, se organizan mediante diferentes órganos, mientras que las ONG no tienen ánimo de lucro, no son parte del gobierno, son gobernadas por ciudadanos, sus miembros persiguen visión y misiones comunes y generalmente reciben ayuda de gobierno o de otras ONG. Es importante resaltar en este aspecto que el Estatuto de Roma impone a los Estados partes las obligaciones de cooperación con la Corte, que necesitará también la asistencia de otros Estados que se hallen en situación de prestársela y de organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales. Los acuerdos formales entre la Corte y estos Estados y organizaciones facilitan esa cooperación. La cooperación efectiva con las Naciones Unidas es particularmente importante para la Corte. En el Estatuto se reconocen funciones específicas a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad. La presencia de las organizaciones no gubernamentales, en este caso de las ONG, ha jugado un papel sumamente importante en la lucha para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Desde su establecimiento, la contribución principal que han tenido estas ONG en la promoción de lo que sería la adhesión de los estados que no son parte para que formen parte de lo que es la Corte Penal Internacional. El éxito de esta Corte depende de la cooperación y apoyo que brindan los estados partes y así como también de los organismos internacionales, incluyendo lo que sería la sociedad civil. Tenemos la incidencia de los tratados suscritos por Venezuela. Recordemos nuestro país, el artículo 23 establecido en nuestra Carta Magna establece que tratados y pactos y convenciones relativas a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen una jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida que contengan normas que sean más favorables a las establecidas en la Constitución y la ley de la República y son de aplicación inmediata y directa por tribunales y demás órganos del poder público. Tenemos, en virtud de este mandato constitucional, el Estatuto de Roma, que da la creación a la Corte Penal Internacional, es un tratado cuyo contenido genera mecanismos de protección de derechos humanos que garantizan el goce y ejercicio, porque sus fundamentos son valores universales superiores, con lo cual sería su naturaleza en la protección del ser humano y su finalidad es la protección de derechos fundamentales. En este sentido, el ordenamiento jurídico venezolano, a través del artículo 23, establece la preeminencia y que debe aplicarse el Estatuto de Roma para juzgar los crímenes contra la humanidad que pudieran haberse cometido. Sin embargo, no es menos cierto que la posición adversa adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia con relación a derechos humanos deja en una situación vulnerable a los venezolanos, pues cuando una decisión emanada de un tribunal internacional cuestiona una violación de derechos humanos, se espera de los gobiernos democráticos la ejecución de dicha sentencia. Pero de un gobierno autoritario se espera la repetición de hechos sin miramiento y en algunos casos represalia en contra de las víctimas. El Tribunal Supremo de Justicia ha generado una postura que evidencia, ¿no?, el vínculo que tiene con el gobierno y con el poder judicial. Este tema es muy trascendental y también está en boga actualmente, ¿no?, porque tenemos que nuestro país ha suscrito múltiples tratados en materia, lo que sería en materia penal, ¿no?, que son tratados bilaterales, como el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en materia penal con el gobierno de Colombia, el Tratado de Cooperación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, en materia de asistencia jurídica penal, el convenio entre la Venezuela y la República Dominicana, y múltiples tratados que ha suscrito nuestro país. Y ellos tenemos que ver que todos tienen una preeminencia, ¿no?, como dice nuestro artículo 23, siempre y cuando tengan normas que favorecen, ¿no?, a las establecidas en esta Constitución. Quiere decir que todo Estado constitucional de derecho ofrece garantía de goce y ejercicio de los derechos humanos y a la vez son de rango constitucional, estableciéndolas o incorporándolas progresivamente a su sistema jurídico. Es por ello que la justicia penal debe ser eficaz y tener un sistema normativo en el que el derecho penal, cuyo sentido y razón de ser sea la protección de los bienes jurídicos. Y la Corte Penal Internacional es un gran avance para el derecho penal internacional en la impartición de la justicia y es un compromiso de cooperación que tienen todos los estados para que la Corte Internacional siga para adelante. Y no solamente los estados, sino también las organizaciones internacionales regionales y la no gubernamental. Bueno, muchas gracias por la aceptación, ¿verdad?, de esta disertación. Esperamos vernos en una otra oportunidad. Bendiciones para todos ustedes.